Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Aleluya. Precioso tú eres, Señor. Alabanzas al que vive. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Precioso y santo es tu nombre. Alabanzas al que vive, gloria a Dios. Gracias, Señor. Mi Gloria a alma te Dios. adora, Jesús. Alabanzas al que vive. Gloria a Dios. Precioso y santo es tu nombre. Alabanzas al que vive, gloria a Gracias, Dios. Señor. Gracias, Señor. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde a cada uno de ustedes. Este que les habla es el pastor José Pérez. Estamos aquí en nuestro hogar buscando el rostro del Señor y escudriñando las Escrituras. En el día de hoy vamos a dar comienzo a nuestro programa Blog Pensando en Voz Alta. Alabanzas a tu nombre, Jesús. Saludamos a cada uno de los hermanos en esta preciosa tarde que nos están acompañando y aquellos que en un momento dado pues van a entrar a nuestro segmento para disfrutar de la palabra del Señor. Les saludo en el nombre de mi persona, Pastor José Pérez. Estamos pastoreando la iglesia pentecostal Casa de Oración aquí en Brooklyn, New York. Estamos en el 3037 de Brooklyn, New York, en el área que se conoce como Cypress Hills. Si hay algún hermano cerca que no tiene donde congregarse, estamos aquí en el 3037 de Fulton Street. Tenemos culto los miércoles a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde. Quisiera también, antes de comenzar, pedirle que si son amables, compartan el video. Alabado sea Dios, para que así llegue a otras vidas. En esta tarde vamos a tocar un tema que mientras escudriñaba las Escrituras vino a mi corazón. Muchas veces nos encontramos con cristianos que carecen del conocimiento de la palabra del Señor. Y eso lleva a muchos creyentes a vivir un evangelio no conforme a lo que enseña la Escritura, sino un evangelio totalmente contrario a lo que enseña la Escritura. Pero lo más peligroso es cuando un cristiano o una iglesia carece del conocimiento de la palabra, y eso lleva a muchos creyentes a tener un desconocimiento, alabado sea Dios, y una falsa imagen de Dios. Oiga bien. Y pensando en eso, le puse como tema a este mensaje o a esta reflexión: ¿cómo podemos crecer, en el conocimiento de Dios si no escudriñamos las Escrituras? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a conocer los planes, la voluntad de Dios para nuestras vidas si no escudriñamos las Escrituras? Oiga bien, mi hermano. Si usted quiere conocer de electrónica, usted tiene que ir a la fuente, a los libros que hablan y enseñan sobre la electrónica, ¿verdad que sí? Si usted quiere saber de leyes, tiene que ir a los libros que hablan sobre las leyes
de X país. Ahora, pero si usted quiere conocer a Dios, saber quién es Dios, cuál es el propósito y el plan de Dios y la voluntad de Dios para con el hombre, debe ir a la palabra de Dios. Fíjese, hermano, quisiera leer una porción bíblica porque ahí es que va a desprender el pensamiento de hoy, que se encuentra en Oseas capítulo 4, verso 6. Tal vez usted la haya leído, haya escuchado hablar sobre ella, o tal vez nunca. Pero la Biblia dice en Oseas 4, verso 6 lo siguiente. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Escuche bien, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidé de tus hijos. Oiga, mi hermano, qué tremenda palabra. Es interesante que el pueblo de Israel fue un pueblo separado por Dios. Y cuando digo que fue un pueblo separado por Dios, lo que estoy diciendo es que Dios escogió a Israel como su pueblo, para que a través de Israel las demás naciones conocieran a Dios. Pero me llama la atención que siempre, la mayoría de las veces, desde el principio, cuando comenzamos a estudiar y analizar al pueblo de Israel, comenzamos a darnos cuenta que Israel siempre, la mayoría de las veces, aún hasta el día de hoy, ha rechazado a Dios y a su palabra. Oiga bien, por eso el verso dice, mi pueblo fue destruido. Oiga bien, porque le faltó conocimiento. ¿Sabe qué? No era que en Israel no había el conocimiento, no. Israel no fue destruido porque había escasez de conocimiento de Dios y de su palabra, no. Por el contrario, Israel llegó a desechar el conocimiento de la palabra de Dios, de la ley de Dios, del propósito de Dios en aquel tiempo en su ley. O sea, que el pueblo de Israel casi siempre fue un pueblo, alabado sea Dios, que se destacó por algo que no es muy bueno. Y es que rechazó la palabra de Dios, rechazó la ley de Dios, pero también rechazaba a los profetas que Dios enviaba a hablarles a ellos. Fíjense, hermano, que el conocimiento de Dios es el principal propósito de todo ser humano, especialmente de aquellos que le servimos al Señor. Fíjense, hermano, Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24 dice algo muy interesante relacionado con esto. Dice, así ha dicho Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse en entenderme y conocerme. O sea, que lo más importante es, por encima del conocimiento que adquiramos en este mundo, por encima de que podamos ser hombres y mujeres valientes, o que tengamos riquezas, por encima de eso debemos nosotros alabarnos, o sea, gozarnos. Alabado sea Dios de entender y conocer a Dios. O sea, entender y conocer a Dios es más provechoso que tener riquezas, que tener toda la sabiduría y el conocimiento de este mundo. Oiga bien, mi hermano.
O sea que el conocimiento de Dios debe ser el propósito principal en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe que el mismo Isaías, en el capítulo 43, versos 10 y el 12, expresa lo siguiente? Dice, vosotros sois mis testigos. ¿A quién se está dirigiendo Isaías aquí? Al pueblo de Israel. O sea que Isaías era el hombre que Dios había escogido y separado para comunicarse con el pueblo de Israel. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Escuche bien, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Aquí hay varias cosas importantes. ¿Para qué Dios separó al pueblo de Israel? ¿Y para qué Dios nos separó a nosotros hoy? ¿Sabe qué? Número uno, para que le conozcamos. Luego, para que creamos y entendamos que Él es Dios. Ahora, ¿de qué manera? Escuche bien, podemos conocer a Dios. Podemos creerle a Dios y entender que no hay otro Dios fuera de Él. ¿De qué manera? ¿Cuál es la fuente que nos lleva a eso? ¿Sabe qué? Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, dice el Señor. Yo anunciaré y salvé, escuché bien, yo anuncié y salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, yo soy Dios. Pero lo importante aquí es que Dios enfatiza, alabado sea Dios, que el propósito principal por el cual Él nos escogió y nos separó era para que le conozcamos y creamos y entendamos que no hay otro Dios como Él. Pero la única manera que podemos conocer a Dios, creer en Dios y entender que no hay otro fuera de Él es a través de su palabra. Oiga bien, o sea, el conocimiento de Dios es el resultado de tener una relación íntima con Él y a través de la palabra, la oración y por medio de su Espíritu Santo. O sea, que es imposible tener una relación con Dios, tener comunión con Dios, si no tenemos una relación y una comunión íntima con su palabra a través del Espíritu Santo. Es lamentable, hermano, y triste y preocupante como en este tiempo muchas iglesias, muchos pastores, muchos predicadores han echado a un lado la palabra de Dios. Por eso estamos viviendo un tiempo donde gran parte de la iglesia anda, alabado sea Dios, confundida. ¿Por qué anda confundida? Porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. No se le enseña. No, ellos mismos no sacan el tiempo para escudriñar las escrituras. Porque la palabra de Dios, o sea, la escritura, son las que dan testimonio del Señor. Oiga bien. Ahora, por eso el Señor en Juan 5:39 le dijo en aquel tiempo a los conocedores de la ley, oiga bien, porque aquellos no eran ignorantes, ellos conocían la ley, porque ellos eran los maestros en aquel tiempo y eran los que estaban encargados de instruir al pueblo en la ley de Dios. Pero estas personas tenían un problema, y es que conocían la ley, pero no la vivían. Enseñaban bien la ley, pero no la vivían. Y eso traía confusión. Por eso el Señor les llegó a decir en Juan 5:39, escudriñad las escrituras. O sea, la palabra de escudriñar quiere decir ir más allá, profundizar, examinar con cuidado, sacar tiempo para meditar en ella.
Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, que la vida eterna tiene una similitud con la palabra de Dios. Y no solamente en ellas vamos a encontrar la vida eterna, sino que ellas son las que dan testimonio de ¿quién? Del Señor. Usted no puede conocer a Dios. Usted no puede entender y comprender a Dios si no es a través de la palabra. ¿Cómo usted, cómo yo puedo crecer en el conocimiento de Dios si no escudriño las Escrituras? Si no voy a la fuente original, si no voy alabado sea Dios, al libro donde voy a encontrar el plan, el propósito de Dios para mi vida y para la vida de los demás. Y para que a través de ella lo conozca. Oiga bien, ahora, el mismo Señor, en ese mismo capítulo, o en Primera de Juan, capítulo 5, verso 9, Juan, el apóstol Juan, escribió lo siguiente, y esto es una revelación del Espíritu, porque la Escritura es inspirada por Dios. Dice, mire lo que dice Juan en Primera de Juan, capítulo 5, 5 versos 9. Mire lo que dice. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, cuando Juan dice que si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, verdades y enseñanzas de hombres que tienen su fundamento, que tienen su importancia. Pero mire, mi hermano, eso no basta para conocer a Dios, para saber quién es nuestro Dios. Debemos ir más allá. Porque el Señor dice, Juan dice a través del Espíritu Santo, que mayor es el testimonio de Dios. O sea, el testimonio, la palabra de Dios está por encima de las creencias de los hombres, de los dogmas de los hombres, de lo que te puede enseñar fulano de tal. La palabra de Dios está por encima de todo. Mire, mi hermano, yo le hablaba a una persona en estos días que lamentablemente en muchos lugares, en algunas iglesias, se está enseñando más, dándole más importancia a reglas humanas, a dogmas de hombre, que a la palabra de Dios. Yo no estoy en contra de una regla, de un dogma, no. Porque eso es bueno ¿para qué? Para que haya cierta control dentro de la iglesia. Pero mire, mi hermano, la enseñanza, la ley de los hombres, las enseñanzas humanas, los dogmas humanos no pueden irse por encima de la palabra de Dios. Y lamentablemente hay muchas iglesias que están siendo guiadas, dirigidas, formadas por enseñanzas de hombres, por dogmas humanas. ¿Sabe que en el tiempo del Señor los fariseos, en un momento dado, dejaron la ley a un lado y comenzaron a llevar al pueblo a ser guiado por enseñanzas de hombres? Y el Señor tuvo que decirle lo siguiente. Mire lo que le dijo el Señor. Ustedes invalidan mi palabra porque ponen por encima de mi palabra sus enseñanzas, sus propias leyes, sus costumbres. O sea, mi hermano, que hay un peligro cuando se le da prioridad a las enseñanzas humanas y se echa a un lado la palabra de Dios. Eso lleva a que invalidemos, a que les restemos valor a lo que salió de la boca de Dios y a darle más importancia a lo que enseña el hombre que a lo que enseña Dios. Eso es peligroso. Por eso, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios
si estamos ignorando lo más importante, que es su palabra, que son las escrituras, que es la palabra profética más segura. Qué tremendo, hermano. Oiga bien, mire lo que dice Juan 14:21. O sea, mire mi hermano, le voy a decir algo. Usted nunca me va a ver a mí predicando o enseñando la palabra sin utilizar la Biblia. No. Porque la Biblia es la que va, alabado sea Dios, a darle validez a lo que yo predico, a lo que se está enseñando. Hay muchos predicadores, muchos maestros en este tiempo que predican, enseñan, pero nunca van al fundamento principal, nunca van al origen, que es la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan 14:21, el Señor hablando, mire lo que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, no es solamente conocerlos de memoria, no, hay que guardarlos. ¿Sabe por qué? Porque de qué vale que yo conozca la palabra de Dios de memoria y no permita que esa palabra transforme, cambie mi vida. Oiga bien, por eso él dice: el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Escuche bien. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Fíjese que el Señor relaciona que de la única manera que podemos tener comunión íntima con Él, amarlo a Él, es a través de su palabra. Es a través de sus mandamientos, de no solamente llenarnos del conocimiento de sus mandamientos, sino guardarlos, vivirlos. Por eso Él dice: si recibimos el testimonio de los hombres. O sea, fíjense, hermano, que el Señor en ningún momento, a menos que sea algo falso, que contradiga la Escritura, en ningún momento Él refuta que podemos recibir ciertas enseñanzas, pero que esas ciertas enseñanzas no le den o invaliden la palabra de Dios. Por eso Él dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. O sea, que no podemos poner el testimonio, la enseñanza de los hombres, por debajo de la enseñanza que viene de Dios. Oiga bien, alabado sea tu nombre, Jesús. Escuche bien. Fíjese, hermano, que la Biblia nos enseña, alabado sea Dios, que la palabra de Dios es vital y de mucha importancia, hermano, para tener una relación genuina con Dios, una relación correcta con Dios, para conocer qué piensa Dios, qué desea Dios para nosotros, cuáles son los planes de Dios para con nosotros. ¿Cómo yo puedo conocer a Dios, conocer sus planes para con mi vida, si no voy a la Biblia? Oiga bien. O sea que el Señor desea, anhela. Y hoy Dios nos está diciendo que de la única manera que podemos crecer en el conocimiento de Dios, y cuando se habla del conocimiento de Dios, se está hablando de lo que Él desea, lo que Él anhela, lo que Él nos está prometiendo, lo que Él nos está, alabado sea Dios, ofreciendo, si no es a través de su palabra. Escuche bien, mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. Mire lo que dice el apóstol.
Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué Dios reveló? ¿Qué fue lo que Dios reveló? Nos revela a nosotros por el Espíritu. ¿Sabe qué? Escuche bien. En el verso 9, el apóstol dice una verdad que es, mire mi hermano, bien importante. Y es que él dice, escuche bien, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Cosas que oído no han escuchado, cosas que ojo no han visto, cosas que no han entrado al corazón de los hombres. ¿De qué está hablando el apóstol aquí? Está hablando, alabado sea Dios, de la revelación bíblica, de lo que enseña la Biblia, de una verdad irrefutable. Por eso él dice en el verso 10, pero el Espíritu nos las reveló a nosotros, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué fue lo que el Espíritu reveló? ¿Sabe qué fue lo que el Espíritu nos reveló a nosotros? Lo que hoy conocemos como la Biblia. Lo que hoy se conoce como la palabra de Dios. Lo que muchos conocemos como la palabra profética más segura. Mire mi hermano, el peligro que existe cuando en una iglesia, cuando pastores, cuando maestros han echado la palabra de Dios a un lado y han comenzado a enseñar fábulas, enseñanzas humanistas, pensamiento positivo. Mire mi hermano, déjeme decirle algo. En la iglesia, en muchos lugares, se enseña más enseñanzas humanistas que palabra de Dios. Hoy en día, en muchos lugares se habla más de filosofía, de psicología, como digo yo, que de la palabra del Señor. Es importante, hermano, que el conocimiento de Dios debe ir acompañado de obediencia. Oiga bien, el conocimiento de Dios debe ir acompañado, escuche bien, de obediencia. Oiga bien, ¿para qué? Para que produzca fruto. Yo siempre he dicho que solo pueden creer los que obedecen y solo pueden obedecer los que creen. Pero ¿cómo vamos a llegar a creer en Dios y a creerle a Dios si no tenemos el conocimiento de su palabra? Pregunto, ¿cómo vamos a llegar a conocer quién es Dios? Aunque a Dios no se puede conocer ampliamente como Él es, pero Él dejó una palabra plasmada en un libro llamado Biblia, para que lo conozcamos, para que conozcamos su propósito, su plan, lo que Él piensa de nosotros. Escuche bien. O sea que el conocimiento de Dios debe ir acompañado de obediencia para que produzca fruto. O sea, pero cuando habla de obediencia, está hablando de obedecer a Dios, de obedecer su palabra. ¿Cómo usted va, escuche bien, a agradar a Dios si no lo conoce? Si no conoce sus planes. ¿Sabe que la única manera de agradar a Dios, ¿sabe cuál es? A través de su palabra. Oiga bien, la única manera lo único que agrada a Dios es nuestra fe. Ahora, es imposible que tengamos fe si no sacamos tiempo para estudiar la palabra, para escudriñar las escrituras, para meditar en ellas día a día, hora a hora, minuto a minuto. ¿Sabe que la Biblia dice, alabado sea Dios, que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios? O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga bien, pero ¿cómo podemos cultivar esa fe?
¿Cómo podemos hacer que esa fe madure? ¿Sabe cómo? Por la palabra. Porque es la palabra de Dios la que va a darle fundamento a nuestra fe. Oiga bien, mire lo que dice, alabado sea Dios el Señor en Mateo 7, 24 y 29. Mire lo que dice, escuche bien. A cualquiera pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica. No es solamente oír, es permitir que lo que escuchamos de la palabra de Dios la pongamos en práctica. Oiga bien, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, que el que oye las palabras del Señor y las pone en práctica, o sea, no es simplemente ser un oidor olvidadizo, sino escuchar con fe y vivir y practicar lo que escuchamos con fe. Y él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa, pero no cayó. Escuche bien. ¿Sabe qué, mi hermano? El conocer a Dios, el tener una relación íntima con Dios, el sacar tiempo para escudriñar la Escritura, no van a ser impedimento para que vengan las pruebas, para que vengan las tormentas, para que venga la persecución. Pero ¿sabe qué? El que escucha, escuche bien, el que oye las palabras de Dios, y no solamente las oye, sino que las pone en práctica, sino que permite que esa palabra comience a trabajar en sus vidas, a transformarlo. ¿Sabe qué es lo que va a suceder? Que aunque vengan los vientos, que aunque vengan los problemas, esa casa no va a caer. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. La roca es Cristo, pero Cristo es el verbo de Dios. O sea, que el cristiano maduro, el cristiano que tiene una fe, alabado sea Dios, madura, es aquel que no solamente escucha la palabra, que no solamente la lee, sino que permite que esa palabra comience a cambiar su forma de pensar. Porque la Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Ahora, para poder tener la mente de Cristo, tenemos que ir a la palabra. Porque es la palabra la que va a formar el pensamiento de Cristo en nuestras vidas. El hombre que saca tiempo para examinar, para estudiar, para escudriñar las Escrituras y permite que esa palabra comience a trabajar en ello, es un hombre firme. Y cuando hablo de hombre, también estoy hablando de mujer. Ahora, pero hay otra parte aquí. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica. Oiga bien, porque no se trata solamente de oír, se trata de oír. Y lo que escuchamos, permitir que comience a trabajar en nuestras vidas. Oiga bien. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa. Escuche bien, pero no cayó. Ahora, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, escuche bien, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa. O sea, que a ambos, tanto el que escucha la palabra y la vive, va a tener problemas, pero también el que la escucha y no la vive, va a tener problemas. Pero hay una diferencia, escuche bien. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que dice,
descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Oiga bien, y fue grande su ruina. Oiga, mi hermano, qué terrible. A ambos escucharon la palabra, pero hubo una diferencia. Uno escuchó la palabra y permitió que la palabra comenzase a trabajar en su vida, a afirmarlo más en la fe, mientras el otro no. Pero ambos recibieron, a ambos le llegaron problemas, situaciones difíciles, pero el que estaba firme en Dios, el que conocía quién era su Dios, en medio de la tormenta se mantuvo firme. Pero el que no, fue, dice la Biblia, alabado sea Dios, que fue grande su ruina. Ahora, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oiga, mi hermano, ¿sabe que el conocimiento de Dios debe compartirse con otros generalmente para generar madurez? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy? No solamente me voy a quedar con el conocimiento, con lo que el Señor me ha revelado o me ha mostrado, sino que lo comparto. Es nuestro deber compartir lo que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da, no guardarlas para nosotros. O sea que el conocimiento de Dios debe compartirse con otros. Escuche bien, mire lo que dice Pedro, primera de Pedro 2:9. Dice, pero vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes somos nosotros? Usted y yo, la iglesia. Somos un linaje escogido, separado por Dios, separado para vivir en santidad delante de la presencia de Dios. Por eso él dice, nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Oiga bien, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Abra su boca, hermano. Lo que Dios le dio, abra su boca. Predique la palabra. No se calle. No deje todo para usted. Estamos llamados, alabado sea Dios, a compartir ese conocimiento, esa revelación que viene de lo alto, pero está en su palabra. Oiga bien, fíjese, hermano, que estar preparado nos da seguridad al presentar defensa de la fe. Aquí hay un problema enorme, hermano. Y el problema es que muchas veces, por ser negligentes, por no escudriñar las escrituras, por no estudiar las escrituras, por no sacar tiempo para tener comunión con Dios y las escrituras, muchas veces no podemos defender el evangelio. No tenemos ningún argumento con aquellos que se levantan tratando de poner en ridículo el evangelio. Oiga bien, nosotros debemos estar preparados, capacitados para presentar y para defender la fe. Ahora, ¿cómo vamos a defender la fe si ni siquiera sacamos un minuto para leer un verso bíblico? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo hablarle a alguien que me pregunte sobre robótica si yo no sé ni entiendo lo que es eso? Ahora, si yo me pongo a estudiar robótica, examino todo lo que tenga que ver con eso, alguien me pregunta, pues entonces yo tengo el conocimiento. Así mismo pasa cuando escudriñamos las escrituras, cuando examinamos las escrituras, cuando sacamos tiempo para estudiar la palabra. Escuche bien, mire lo que dice la Biblia en primera de Pedro capítulo 3, versos 15 al 16.
Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados. Así como usted se prepara para coger un examen en la universidad, así como usted se prepara para ir a su trabajo y hacerlo bien, debe prepararse en el conocimiento de Dios y su palabra para defender todo argumento que se levante en contra del evangelio. Oiga bien, dice, pero debe ser con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y luego dice, tened buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, mi hermano, ¿cómo vamos a estar preparados para defender la fe si ni siquiera sacamos un minuto para ir a la Biblia, para estudiar la palabra? ¿Cómo una iglesia va a estar preparada para defender la fe si el pastor no saca tiempo para enseñar ni para predicar, sino que tiene una iglesia todo el tiempo entretenida? Y ese es un problema actual. Hay lugares que ya la palabra es obsoleta, es un tabú, la tienen archivada. Y solo lo que se habla es tontería, entretenimiento. Corre para aquí, corre para allá, brinca y salta. Oiga, mi hermano, qué terrible. Como Satanás está engañando a la iglesia, entreteniendo a la iglesia. Oiga bien, estamos hablando de algo serio, hermano. Fíjese, hermano. Dios quiere que usted y yo pesquemos hombres, seamos pescadores de hombres. Ganemos almas para el reino. Pero ¿cómo vamos a ganar almas para el reino? Sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de su palabra. ¿Qué le vamos a decir a aquel que viene a refutar el evangelio? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo vamos a contrarrestar a alguien que venga con una enseñanza errónea, con otra religión? ¿Cómo? ¿Es serio esto, hermano? Escuche bien. Escuche bien, mi hermano. Estamos terminando y en esta tarde, ¿cómo podemos creer, o sea, crecer en el conocimiento de Dios si no escudriñamos las Escrituras? ¿Cómo vamos a saber cuál es el plan, cuál es el propósito, cuál es, alabado sea Dios, nuestro futuro si no vamos a la palabra? ¿Cómo yo voy a saber el tiempo que estoy viviendo, la hora que es en el reino de los cielos, si no voy a la Biblia? Escuche bien. ¿Cómo yo voy a saber si estoy caminando en la voluntad de Dios o fuera de su voluntad si no conozco la palabra, si no examino la palabra, si no escudriño la palabra? ¿Cómo? ¿Cómo voy a saber si estoy en santidad si no voy a la Biblia? Porque la Biblia me enseña a mí, alabado sea Dios, que tenemos que buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente y en el conocimiento de Dios si no sacamos tiempo para escudriñar la palabra? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a madurar espiritualmente? ¿Cómo vamos, alabado sea Dios, a evitar que seamos engañados por una falsa profecía, por un falso mensaje, si no vamos a la palabra? Porque de la única manera que yo puedo darme cuenta que lo que se está predicando, que lo que se está enseñando no es de Dios, es a través de la Biblia, es a través de la palabra.
Tenemos que tener discernimiento de espíritu, hermano. Pero para que ese discernimiento de espíritu crezca, madure, la única manera es a través de la Biblia. Así que en esta tarde, escuche bien, mi deseo es, mi consejo es que saquemos tiempo para estudiar la palabra, para escudriñar la palabra, para examinar la palabra, para que nadie nos engañe, para que nadie nos confunda. Así que Dios me los bendiga en esta tarde. Y muchas gracias por en esta tarde estar con nosotros. Les pido que compartan el video para que así pueda llegar a otras vidas. Que Dios me los bendiga.